Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder dispensar tu palabra, de poder transmitir tu carga. Haznos los vasos útiles, los transmisores apropiados, no con nuestra carga ni con nuestra manera de pensar, sino con tu carga, con tu deseo. Abre este mensaje a todos los queridos santos que estarán escuchando este mensaje y participando de este mensaje. Guárdalos, Señor. Guárdalos en ti. Presérvalos en ti. Manténlos en ti. Te amamos, Señor. Amén. Queridos santos, entramos hoy al mensaje 2. Cristo, como aquel cuyas obras son gobernadas por los cielos, nuestro pastor, nuestro descanso y el sembrador. Y el punto 1 es: Cristo es revelado como aquel cuyas obras son gobernadas por los cielos. Y la continuación del título es los flecos de su manto. Y aquí tenemos 4 aspectos, ya los leímos, 4 aspectos nuevos para seguir profundizando en el tema central de este entrenamiento, que es experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. En el mensaje pasado vimos a Cristo como la gran luz, aquel que tiene autoridad. Vimos el médico, el novio, el paño abatanado y el vino nuevo. En este mensaje veremos las obras gobernadas por los cielos, nuestro pastor, nuestro descanso y el sembrador. Cada una de estas experiencias tiene el mismo objetivo: entrarnos en la experiencia, el disfrute y la expresión de Cristo. Claro, ya les advierto que de este bosquejo y de estos temas presentados, vamos a tomar un tiempo adicional en los primeros 2 aspectos, pues son muy cruciales e intensos en términos de la revelación, y luego tocaremos de manera menos intensa, aunque no menos importantes, los 2 últimos aspectos. El primer aspecto de las obras gobernadas por los cielos, van a notar que podremos conectar no solo el mensaje pasado, sino toda la secuencia de la carga de Dios. ¿De qué? ¿Se acuerdan de que hablamos de un solo pensamiento que el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Bueno, que surja una expresión corporativa en la tierra de él mismo mediante el vivir del hombre conectado directamente con él en los lugares celestiales. Esa es la carga. Una expresión corporativa de él mismo, mediante el vivir del hombre conectado directamente con él en los lugares celestiales. Ese es el objetivo de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Esta es una visión muy fresca y nueva, presentada por el ministerio en los eventos que vamos a estar leyendo en Mateo 9, 20, 32, también en Marcos 5, 25, 34, Mateo 14, 35, 36, que todos estos versos tienen como base números 15, 38 y 39. Pero vamos a comenzar leyendo este evento que todos conocemos. Marcos 5, 25, 34. Vamos a tocar aspectos de Mateo 5, de Mateo 9, pero esta historia de Marcos es mucho más completa, así que lo que nos falta lo vamos a completar con Mateo 9, pero en general Marcos trae una historia más detallada, más precisa en muchos detalles. Y vamos a comenzar con Marcos 5:22 y luego le explico por qué. Y dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle cayó a sus pies. Qué impresionante, ¿no? Y le rogaba mucho diciendo: mi niña está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella
para que sane y viva. En el 24, vea la secuencia, y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, una gran multitud y le apretaban. Hago mención de este evento, puesto que no nos damos cuenta que estos dos eventos están relacionados, pero es bueno notar que la multitud en la que la mujer entró era la multitud que seguía a Jesús para sanar la hija de Jairo, de niña de 12 años que muere de una posible enfermedad. O sea que la mujer que vamos a hablar esta noche, que es la mujer con el flujo de sangre, usualmente no la conectamos con esta historia, pero resulta que ella se inserta en la multitud que está siguiendo a Jesús para sanar la hija de Jairo, niña de 12 años, una niña de 12 años que murió de una posible enfermedad. Pero simultáneamente ella era una mujer enferma por 12 años, que aquellos tiempos pudo haber sido una enfermedad mortal por la pérdida de sangre. En el proceso, una es sanada y la otra es resucitada. Así que hay una conexión de experiencia entre estas dos, una niña y una mujer, y las similitudes en fechas. Y una está dentro de la multitud que va a moverse para que la otra sea resucitada. Y ahí es que surge la atmósfera de la mujer del flujo de sangre. Ahora bien, en el 25 dice, entonces, una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y habría sufrido mucho a manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, antes empeoraba. Me suena muy familiar eso de gastar mucho dinero con los médicos, pero anyway, no voy a entrar en eso. Pero esto del flujo de sangre, pues las féminas, las hermanas tienen esta situación, pero cuando entra ya en un flujo imparable, está hablando de una enfermedad ya en los ovarios de esa mujer. Enfermedades que se tratan hoy y hay manera de trabajar con ellas, pero en esos años no se conocía nada. La ciencia estaba muy limitada. Hoy en día y no es fácil trabajar con ese tipo de enfermedad. Imagínense en aquellos tiempos. ¿Ah? Y cuando oyó esta mujer lo que se decía de Jesús, oiga, vea los detalles, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si toco siquiera su manto, seré sana. Ahora bien, en Mateo 9:20 dice algo un poquito diferente que lo necesitamos traer. Dice, y he aquí una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, así está más específica la cosa, y tocó los flecos de su manto. Ya son más claro todavía. Y este asunto de los flecos del manto es crucial que lo traigamos. Y el 29 dice, y enseguida, oiga, no dice la sangre, dice la fuente de su sangre se secó, era una fuente, imagínense. O sea que las expectativas de vida para esta mujer eran muy pocas por las condiciones de salubridad de aquellos tiempos, la falta de medicamentos, la falta de transfusiones de sangre. O sea, ella estaba condenada a morir y sintió en el cuerpo que estaba sana. Ella pudo percibir que se detuvo el flujo de sangre de aquella dolencia. ¡Qué maravilla! Pero aquí viene lo interesante. Al instante, Jesús, conociendo en sí mismo que de él había salido poder, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto.
Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu dolencia. La importancia de Mateo 9:20 es que menciona que la mujer, específicamente de la vestidura de Jesús, deseaba tocar los flecos de su manto. ¿Saben por qué? Porque tenía un significado importante para el pueblo de Israel. Veamos qué dice Números 15:38. Oigan bien. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por todas sus generaciones. Oiga, por todas sus generaciones. Y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Aunque aquí se refiere a vestido, en los evangelios se refiere a un manto. De hecho, el manto judío, también conocido como talit, en hebreo, manto, y talit, es un manto o chal que se utiliza en la tradición judía. Es importante notar que existen dos tipos principales de talit, o manto: el talit gadol, que es grande y se usa durante las oraciones en la sinagoga, y también está el talit katán, que es una versión más pequeña que se lleva debajo de la ropa como un recordatorio constante de la fe y las obligaciones religiosas. Están hechos generalmente de lana o algodón y presenta franjas en los bordes. Estos mantos tienen flecos llamados tzitzit. Tzitzit, así se llaman los flecos, ¿ok? En sus cuatro esquinas, que son un recordatorio de los 613 mandamientos de la Torah. Entonces, generalmente, no siempre se lleva debajo de la ropa, como dice aquí, aunque algunas personas pueden optar por llevarlo por encima de la ropa, especialmente durante la oración. Los tzitzit o flecos deben ser visibles. Ahí está el asunto. Al usar la prenda, se puede permitir que los flecos cuelguen por fuera de la ropa para recordar los mandamientos. El talit katán, que es el más pequeño, se usa a diario, especialmente durante el día. Lo que podemos inferir del evento de la mujer que mencionamos, que contrario a la percepción de muchos, al considerar que ella tocó los flecos de su manto en la parte baja de sus pies, por lo cual quizás tuvo que doblarse, el Señor no tenía puesto el talit gadol, que es el largo, sino el talit katán, es decir, un manto corto cuyos flecos sobresalían. Por eso dice en Mateo 9:22, pero Jesús, volviéndose, o sea, ella lo tocó por detrás y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Es decir, ella le tocó los flecos a mediados de su cintura por detrás y él se volteó y la vio. No fue a mirar para el piso, él fue de frente, se volteó y la vio. Así que ella le tocó los flecos que sobresalían en la cintura. Si él tenía el talit katán por fuera o lo tenía debajo de alguna otra camisa, no sé, pero sí estaban por fuera los flecos, tal y como sugiere el número 15, que se hicieran los flecos visibles. Ahora, vamos a ver el verso siguiente de Números 15:39, en donde se nos dijo que se hicieran los flecos. Y esos flecos ya vemos que tienen un significado espiritual muy serio. Dice: y os servirá de fleco para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová y los pongáis por obra, a fin de que no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, siguiendo los cuales habéis cometido fornicación. Oiga, qué serio esto. Es muy revelador
y especial, lo que se nos presenta en Números 15:39. Honestamente, no sé si el apóstol Pablo estaba descifrando el misterio de los flecos cuando escribió Romanos 8:6, cuando dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Y aquí dice, para cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Es decir, cuando estés distraído, cuando estés mirando otra cosa y tú mires eso, tu mente se torne. ¿A qué? A los mandamientos de Jehová. Es decir, cuando ponemos la mente en el espíritu hay vida y paz. Es un equivalente a eso. Esto es el equivalente de poner la atención a los flecos azules, los cuales representan la atmósfera celestial. Los flecos azules representan la atmósfera celestial para recordar las leyes del Torah, que en ese momento era la palabra escrita de Dios. Podríamos decir que en ese tiempo, en ese momento de la historia, las leyes del Torah era el único contacto con lo celestial dejado por Dios al pueblo de Israel. Ya en otros mensajes les he hablado de Éxodo 19, el fracaso de Éxodo 20, la acción forzada de Dios de producir los mandamientos en tablas. Todo eso ya lo hemos hablado. Pero aquí ahora está en el vivir diario del pueblo de Israel y Dios conociendo la vida, el vivir distraído y fuera de él. Dios le pone un símbolo y le pone un recuerdo físico en la ropa de ellos. Así que mirar los flecos, podemos decir, equivale a poner la mente en el espíritu y ponerte en contacto con lo celestial para contrarrestar la operación de la carne. Ahora veamos la segunda parte del verso para probar lo que estoy diciendo. A fin, mira los flecos, que es el tipo de lo celestial, a fin de que no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, siguiendo los cuales habéis cometido fornicación. Es claro cómo se une aquí lo que hemos estado presentando de la operación del enemigo en la carne. No es que la carne física es una cosa y el alma es otra. Este verso es muy preciso en cuanto a dónde está la fuente que nos esclaviza y nos saca de la atmósfera celestial. Nos advierte de dos tipos de mirada, una interna y otra externa. Primero, nos advierte de no mirar los deseos contaminados del corazón que componen las partes del alma más la conciencia, en donde el enemigo planta sus pensamientos. ¿Para qué? Para crear falsas ilusiones, deseos, malos entendidos, dudas, temores, envidias, introspección, frustración, odios, rencores. ¿Haciendo qué? Contaminando nuestro corazón. Y por otro lado, advierte de los ojos físicos, los cuales introducen las tentaciones externas que el enemigo pone y lo entra otra vez a nuestro interior, como primera de Juan 2:16, advierte cuando advierte sobre los deseos de los ojos. Aquí conectaron esos dos versículos. Todo esto, ¿para qué? Para cometer fornicación. Ahora bien, ¿qué tipo de fornicación? No solo la física, lo cual puede ocurrir fácilmente por la mente y los ojos, sino de manera espiritual, como ocurrió constantemente con el pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aman, desean y tienen placer con otras cosas que no son Dios mismo, y eso se llama idolatría. Y para Dios eso es fornicación. Para Dios eso es fornicación. Fornicación espiritual con Él, con Él. Todo es la carne.
todo este conglomerado de cosas son la carne, es decir, los deseos de nuestro corazón, los deseos de los ojos, analizando y procesado en nuestra mente para activar y capturar y corromper nuestros 5 sentidos del cuerpo. Todo este proceso que se da en la mente, se da en el corazón y finalmente se proyecta en el cuerpo, todo eso es la carne. Reducir la carne a nuestro cuerpo físico únicamente y hablar de la carne como el cuerpo físico es muy limitado, inexacto y no tiene base bíblica de ninguna manera. El cuerpo físico, sin la operación de la mente y los ojos, queda anulado y sin función. Por eso que un ciego tiene un problema menos cuando está ciego, aunque le quedan los oídos y le queda el tacto, pero tiene un problema menos. Es por eso que cuando nos tornamos a los flecos, que es el espíritu, todo queda sin efecto. Y se nos va a la distracción del corazón y la distracción de los ojos. Y todo queda, el cuerpo queda sin trabajo. Entonces se cumple lo que hemos estado compartiendo, primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, si te mantienes en los flecos azules, en la dimensión celestial, el cuerpo no tiene ningún efecto. Ahí no hay nada. Se queda quieto. Porque quien lo trabaja, se trabaja acá arriba, donde comienza la carne. Por eso en primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, ¿cómo él anduvo? Pues anduvo en la esfera de los cielos, aunque su cuerpo físico estaba en la tierra. Recuerden lo que hemos hablado en Juan 3:13. ¿Quién subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el que está en el cielo, el Hijo del Hombre? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Hey, te voy a adelantar un poquito, pero yo estoy en otra dimensión. Tú me ves aquí, tengo un cuerpo igual que el tuyo y hablamos igual, pero yo estoy en otra dimensión. Mi mente, mi corazón está en Dios y yo estoy en otra esfera. Es lo que le digo. Ahora, eso no era para el Señor solamente. Por eso se presenta este asunto de los tzitzits, de los flecos, como una imagen de una realidad que Dios anhelaba que ocurriera entre su pueblo. El tocar los flecos, el entrar en nuestro espíritu, nos entra en la esfera celestial y ahí el Señor nos sana, nos edifica y nos perfecciona para su deseo. Eso es lo que conocemos como la transmisión del espíritu compuesto o la unción del aceite compuesto. Hay muchas maneras de traerlo, pero es exactamente lo mismo. Ahora, vamos ahora a pasar al segundo aspecto. Estamos en un buen tiempo. Creo que estoy tratando de terminar siempre los mensajes no más de 1 hora, así que yo creo que estamos bien. Pasemos al segundo aspecto del Señor como nuestro pastor. Y aquí hay una sorpresa interesante. No estoy leyendo los detalles del bosquejo porque ya se lo expliqué, usted lo lee como referencia, no tengo que entrar a leerlo. Si hay algo que yo no pueda transmitirle, yo entro a leer, no se preocupe. Pero con lo que les traigo, mi carga es abrirle más con este abridor celestial para que usted tenga herramientas de poder ver cosas que a veces pues, no se ven con claridad. Pero el Salmo 23, que nos presenta aquí este mensaje, cuando nos trae que el Señor Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, parece tan sencillo. Oh, ¿quién no ha escuchado el Salmo 23? Si usted es cristiano, usted es evangélico, usted es católico, si usted tiene una Biblia, no importa de dónde usted esté, usted ha escuchado el Salmo 23. Pero lo habremos visto como lo ve, como se ve propiamente. Comenzamos con Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace recostar,
junto a aguas de reposo me conduce. Si observamos cuidadosamente este salmo, vemos al Dios triuno en su operación para pastorearnos. No solamente el Padre, está el Padre en el Hijo por el Espíritu en una labor de pastoreo constante sobre nosotros. Este Salmo 23 trata sobre el Cristo como el pastor en su resurrección. Para eso, Cristo nos pastorea en 5 etapas que estaremos viendo ahora mismo. 1, el disfrute que tenemos de Cristo como los verdes pastos y del Espíritu como las aguas de reposo. 2, el avivamiento y la transformación que experimentamos en las sendas de justicia. 3, nuestra experiencia del Cristo neumático resucitado mientras andamos por el valle de sombra de muerte. 4, el disfrute más profundo y elevado que tenemos del Cristo resucitado al combatir contra los enemigos. Y el 5, el disfrute que tenemos de la bondad y la benevolencia amorosa en la casa de Jehová por la adoración de nuestros días. Con esto nada más podemos hablar horas, horas. Así que estamos comprimiendo la revelación, comprimiendo la carga para que usted luego pueda compartir y entrar con más detalle. La etapa inicial, la del disfrute de los pastos verdes junto a aguas de reposo. Aquí los pastos representan a Cristo como el lugar donde se alimentan las ovejas. Cuando los pastos no están disponibles, como es en el invierno o en la noche, las ovejas deben ser mantenidas en el redil. ¿Qué es un redil? Un redil es un cercado o recinto para contener y resguardar a los animales, especialmente las ovejas y otros ganados. Se utiliza comúnmente en la agricultura y la ganadería para mantener a los animales en un área específica, ya sea para protegerlo de depredadores o para su alimentación o para facilitar su manejo. Una vez que los pastos están disponibles, no hay necesidad de que las ovejas permanezcan en el redil. Ser mantenidos en el redil es algo temporal y transitorio. Disfrutar de la riqueza de los pastos es algo definitivo y permanente. Antes de la venida de Cristo, la ley dice que era nuestro ayo, nuestro custodio, y estar bajo la ley era algo transitorio. Pero ahora que Cristo ha venido, todos los escogidos de Dios deben salir de la ley y entrar ¿dónde? Entrar en Él para disfrutarle como su pasto. Esto debe ser definitivo y permanente. Cristo es nuestro alimento. Él es nuestros pastos frescos. Claro, los líderes religiosos, y quiero enfatizar esto, por no tener esta revelación, consideraban la ley sobre la cual se basaba el judaísmo como algo permanente. Ese principio de creer que la ley es algo permanente e inalterable provocó que el pueblo de Israel se desviara de Cristo y no pudieran participar de él como su pasto. Quiero advertir que han surgido muchas tendencias pseudo cristianas que han resucitado nuevamente el periodo intermedio ocurrido entre el periodo de la resurrección de Cristo y el comienzo de la vida de la iglesia. En ese tiempo, la mezcla entre la vieja religión y la vida de iglesia en Cristo era muy fuerte. Por el principio presentado de que la ley era algo permanente e inmutable, ese principio se quedó inclusive en muchos de los apóstoles y procuraron guardar lo que habían descubierto de Cristo, su muerte, resurrección, y a la misma vez seguir
manteniendo sus vínculos con la ley. Esto trajo, podemos decir, un retraso en el proceso, en todo el proceso de Dios para llevar a su iglesia a los verdes pastos. Hoy en día existen estos grupos que enfatizan que la Biblia es una, que no existe división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que no hay diferencia, por lo que los principios presentados en el Torah están activos y válidos. Inclusive muchos de ellos hasta se usan los flecos y todas esas cosas. Así que les advierto que esto está creciendo en muchos lugares. Y si no se tiene una visión clara de la economía de Dios, pudiera crear confusión, especialmente en los nuevos, y ser confundidos. Porque los versículos que aparecen en el Antiguo Testamento pues son muy convincentes. Dios lo está ordenando hacer y eso trae confusión. Ahora, Salmo 23:2 dice que Cristo como nuestro pastor nos conduce a aguas de reposo. Ya vimos los pastos, pero ahora estamos entrando en las aguas de reposo. ¿Qué son las aguas de reposo? Las aguas de reposo son el Espíritu. El Espíritu es el agua y Cristo es el pasto. Pero en Juan 7:39 dice que antes de la resurrección de Cristo todavía no había el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el Espíritu aún no había sido consumado. El Espíritu de Dios ha sido consumado por los procesos de la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Así que en la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu vivificante. Y ahora, como nos trae ahí en 1 Corintios 15:45, ahora Él está disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha sido consumado. ¿Dónde? Aquí en el Salmo 23, el Espíritu es tipificado por las aguas. No tengo tiempo, pero ahí en Juan también habla de su interior correrán ríos de agua de vida. Esas son las mismas aguas que habla aquí en el Salmo 23. Vamos a la segunda etapa, la del avivamiento y transformación en las sendas de justicia. Bueno, los que han estado escuchando nuestros mensajes por algún tiempo saben que casi en todos los mensajes les traigo algo sobre este asunto de la justicia. Hemos estado estudiando y mirando cada vez más, tocando esta revelación, por considerarlo, oiga bien, el centro de todo el mover de Dios en su economía. A veces lo vemos como un tema secundario inclusive, pero no es así. No es así. Veamos aquí Romanos 1:17. Un versículo conocidísimo por todos los cristianos en el mundo entero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. ¿De quién se acuerdan? A mismo le digo de quién se acuerda. En Juan 3:16, el amor de Dios es la fuente y el motivo de la salvación. En Efesios 2:5, la gracia de Dios es el medio por el cual Él efectúa su salvación. Aquí, la justicia de Dios es el poder de su salvación. La nota de aquí de justicia de Romanos 1:17 dice, la justicia de Dios, la cual es sólida y constante, es el cimiento de su trono. No es un tema secundario para hablar de justicia de vez en cuando. No. Es el cimiento de su trono y la base sobre la cual su reino es edificado. ¿Qué es eso? ¿Acaso su reino no es el vivir de la vida de iglesia? ¿Acaso su reino no crecerá hasta llegar a ser la Nueva Jerusalén? Claro que sí.
al punto que la Nueva Jerusalén se le llamará ciudad de justicia. Mira qué relación tiene toda la Biblia. Desde una perspectiva legal, tanto el amor como la gracia pueden fluctuar, pero la justicia no puede fluctuar. La justicia no puede decir, hoy creemos esto, mañana ya no me siento así. No, la justicia es justicia. Y menos la justicia de Dios. ¿Ah? Y esta es la justicia que se revela aquí en Romanos 1:17. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Qué maravilla! Así que la justicia de Dios, la cual es sólida y constante, repetimos, es el cimiento de su trono. Por eso cuando vemos la expresión me guiará por sendas de justicia, aquí, que no sé que lo hemos leído cientos de veces y creemos que lo entendemos, lo que nos está diciendo es que su principal función es volvernos al orden de su reino, donde no se manifiesta la injusticia. ¿Sabe cómo se traduce injusticia en griego? Anomos. ¿Y sabe otra traducción para injusticia? Iniquidad o sin ley. ¿Acaso no ha visto usted muchas veces la palabra iniquidad? Sí, muchas veces. Dios detesta la iniquidad, Dios detesta la injusticia. Esa es la atmósfera y el vivir que reina en todos los seres humanos como resultado de la infusión constante del espíritu de iniquidad, es decir, estar sin ley, estar en iniquidad, estar sin ley. Y eso es todo lo que hacemos fuera de las sendas de justicia que nos está hablando aquí el Salmo 23. Cualquier cosa que hagamos fuera de las sendas de justicia, sea bueno o sea malo, es iniquidad para Dios. Pero aquí dice, nos guiará. No dice, usted hará, no, nos guiará. Es decir, es este Cristo de la unción el que nos guiará a vivir en la senda de justicia. Claro, es importante recordar lo que hemos visto en el Salmo 45 de los dos vestidos de la novia. Vamos a ver una nota aquí. La reina en este salmo tiene dos vestiduras, dice la nota. La primera vestidura es el oro de Ofir, obra tejida con brocado de oro, y corresponde a Cristo como nuestra justicia objetiva, la cual es para nuestra justificación. Esa es la primera, la objetiva, la cual es para nuestra justificación. Pero tiene una segunda vestidura la reina. Es el vestido bordado que corresponde al Cristo bordado en nuestro interior mediante la obra transformadora efectuada por el Espíritu y que es manifestado en nuestro vivir como nuestras acciones justas y subjetivas, las cuales son para nuestra victoria. La primera vestidura es puesta sobre nosotros a fin de que podamos permanecer firmes en la presencia de Dios porque somos justificados. Mientras que la segunda vestidura es entretejida en nuestro carácter. Qué bonito, ¿eh? Bordada en nuestro ser, a fin de que podamos permanecer firmes delante del Rey. Aún si miramos la expresión sumamente conocida que impresionó a Martín Lutero, le dije que iba a decir de quién nos estábamos refiriendo, en Romanos 1:17, dando un giro en su vida profundo, llevándolo a una revolución en contra de la religión establecida. Ya sabemos la historia. Con solo escuchar, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Y rápido él pensó, entonces no es pagando para que le perdonen los pecados, de llamadas indulgencias de aquel tiempo. No. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Ahora, tengo que decirle que esto se refiere a la segunda vestidura. Usualmente lo aplicamos a la primera,
pero esto es la segunda. ¿Sabe por qué? Porque dice el justo. Es decir, aquel que vive en la senda de justicia. No dice el impío, dice el justo. Nosotros como impíos necesitamos la primera vestidura para ser justificados. Pero necesitamos para el vivir, el justo vivirá por la fe, tendrá vida y vivirá. Ese necesita entonces el vestido interior. Este vivir tiene como resultado tener vida y vivir en la realidad de Cristo como su vida y su todo. Pero esto no se queda aquí. Les aseguro que seguiremos hablando en otro momento, pero tenemos una agenda que seguir. Pero le di unos adelantos importantes de a qué se refiere por sendas de justicia. Nos estará guiando el Señor, nuestro pastor. Ya vemos el peso de esa expresión, no es tan sencilla como pensamos. La tercera etapa, la de experimentar la presencia de Cristo resucitado cuando pasemos por los valles de sombra y de muerte. Yo sé que a nosotros no nos gusta mucho este asunto de hablar de pasar por los valles de sombra y de muerte, pero esto tiene doble significado. Dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. Esta etapa es la etapa en la cual experimentamos la presencia del Cristo resucitado, del Cristo neumático, cuando pasamos por valles de sombra y de muerte. Aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Cristo, el Cristo Espíritu, el Cristo neumático, estará con nosotros, como lo dice Pablo en Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. 1 Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Esto significa que experimentamos su presencia en medio de cualquier situación. El hecho de que Él esté con nosotros significa que estamos disfrutando su presencia. Su presencia es para nosotros un consuelo, un auxilio y un poder que nos sustenta cuando andamos en valles de sombra y de muerte. Claro que, como les dije, esto tiene un doble sentido. Esto no está puesto ahí solamente de manera tipológica. Hay un misterio que no tengo tiempo para entrar. Una, porque no lo conozco, no lo he experimentado. Y otra, porque realmente no es el tema central, pero sí lo puedo traer. Como dije, durante nuestra vida tenemos muchas experiencias de andar en valles de sombra y de muerte, pero también hay un proceso. Cuando nosotros partimos, hay un tiempo de transición. Hay un tiempo de transición y experimentaremos la muerte. Y la muerte no es bonita. La muerte no es bonita. Y entonces, el consuelo que les doy, y me doy yo, es que mi espíritu y mi alma no se mueren. ¿Qué les parece? Eso por un lado es bien bueno, por otro lado, sabe que su alma es como una computadora que tiene todo guardado y Dios va a poder leerlo a usted fácilmente. Tu espíritu y su alma quedan activos. Su espíritu es para tocar a Dios y su alma, ¿saben para qué va a ser? Para disfrutar al Señor por la eternidad. Por eso el que pierda la vida del alma ahora, la va a perder. El que gane la vida del alma ahora, quise decir, el que gane la vida del alma ahora, la va a perder en el futuro. Y va a perder la razón por la cual fue creada el alma, para el eterno disfrute del Dios triuno por la eternidad. Pero cuando ocurre ese evento, que nos tocará a todos, nosotros podemos estar seguros que nuestro espíritu va a poder clamar al Señor, va a poder invocar al Señor, y en medio de cualquier situación no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros y recibiremos su paz. Ya nos quedan
nos quedan 2 etapas. Le dije que no iba a ser largo. Trato de ser condensado en lo que hablo. Si tengo que traer alguna historia, la traigo, pero trato de ser condensado para que ustedes puedan luego escuchar los mensajes y puedan profundizar en lo que estamos hablando. Estas etapas es como los grados académicos, en donde comenzamos con la escuela elemental, luego la primaria, la secundaria, universidad. Bueno, esta cuarta etapa ya usted está graduándose de escuela superior, high school o secundaria. Usted está entrando ya en otra etapa. ¿Por qué? Porque es la etapa del disfrute más profundo y elevado del Cristo resucitado. ¿Y dónde se ve eso? El Señor adereza una mesa, un banquete delante de nosotros en presencia de nuestros adversarios. Salmo 23:5. La mesa del Señor es un banquete, un banquete. En esta etapa es la etapa de disfrutar más profunda y elevadamente al Cristo resucitado. Y entonces, ¿qué ocurre? El Señor unge nuestra cabeza con aceite. Y ya hablamos en uno de los mensajes de guardar el aceite de la unción, en el mensaje pasado. Unge nuestra cabeza con aceite. Hebreos 1:9 habla con óleo de alegría. Y nuestra copa de bendición, que habla 1 Corintios 10:16, está rebosando. Ungir la cabeza equivale a ungir todo el cuerpo, como habla el Salmo 133, que empieza en la cabeza y va descendiendo, lo cual desciende hasta el borde de las vestiduras. Y si está usando el manto largo, pues va a mojar los flecos. Sin duda, esto se refiere al ungir del Espíritu vivificante y compuesto en la resurrección de Cristo. ¡Qué maravilla! Todas las riquezas de lo que Cristo es y ha hecho constituyen este ungüento compuesto de la unción. Esta etapa es para disfrutar más profundamente en un grado más elevado el Cristo resucitado, el Cristo que unge, el Cristo que llena, llena nuestra cabeza, unge nuestra cabeza con este óleo de alegría. Así que esperamos que el Señor nos eleve en este disfrute constante. ¿Por qué? Porque todas las riquezas de lo que Cristo es y ha hecho constituyen este ungüento compuesto de la unción. Este ungüento compuesto es el fluir del Espíritu, es la savia del olivo. Hay tantas maneras que lo hemos estado diciendo, pero el Señor está fluyendo en nuestro interior para cubrirnos completamente. Mientras más nos cubre, más nos posee, más nos mide, más nos posee y más crece este disfrute de este Cristo resucitado. Y ahora terminamos con la quinta etapa, la de disfrutar de la bondad y de la benevolencia divina. ¿Dónde? En la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. El Salmo 26:3 habla de esta quinta etapa, la de disfrutar la bondad y la benevolencia divina en la casa de Jehová toda la vida. Dice, ciertamente el bien y la benevolencia nos seguirán. Este bien y la benevolencia está hablando de la gracia de Cristo, el amor de Dios que estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. En medio de cualquier situación, ahí está eso. El bien se refiere a la gracia de Cristo, la benevolencia se refiere al amor del Padre y seguir se refiere a la comunión del Espíritu.
2 Corintios 13:14 se revela el mover del Dios triuno para que disfrutemos todas sus riquezas. La gracia del Hijo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu, ¿están donde? Están con nosotros. Están con nosotros. Esto comprende la quinta etapa de nuestro disfrute del Dios triuno. Con el tiempo, este disfrute nos hará entrar en la casa de Dios y moraremos en la casa de Jehová. Primero, como la iglesia. Una vez que usted recibe al Señor, toca la vida de iglesia, usted comienza a entrar en la casa de Dios. No en el edificio, ya pasamos al catolicismo y el protestantismo, que todavía ven el edificio como la casa de Dios. No, 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 no. Moraremos en la casa de Jehová en términos de su cuerpo, de su iglesia, donde usted mismo es parte de esa casa. Y entonces, eventualmente entraremos a la consumación de esa casa, que en Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. Y eso es cuando todos los días de nuestra vida, en la era actual y la era venidera, así también en la eternidad. O sea, nuestros días no solo se cuentan en esta era, sino también en la era venidera y en la eternidad. Damos gracias al Señor por este mensaje que nos ha abierto los ojos. Entonces, seguimos ahora. Jesús es nuestro descanso. Aquí hay otro punto más. Me quedaba este puntito. Jesús es nuestro descanso. Venid a mí, todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Y aquí quiero quedarme en la lectura de Hebreos 4:1 para que podamos ver algunos puntos serios, cruciales en este aspecto. Vamos a leer y vamos a hablar un poquito de Hebreos 4:1 en adelante. Temamos pues, fíjate cómo comienza, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, usted tiene la promesa de entrar en el reposo del Señor, pero no lo está experimentando. 2. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó la palabra oída por no ir mezclada con la fe en la que la oyeron. Se está refiriendo a los judíos. Porque lo que hemos creído, los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora no está hablando del futuro, está hablando de hoy. Entramos en el reposo de la manera que él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque su obra creadora fue acabada desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios todas sus obras el séptimo día. Pero aquí dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, dice el 6, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, el Espíritu Santo determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, todavía estoy leyendo, en David, como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. O sea, cuando Josué los introdujo en la buena tierra, no entraron en reposo. Y después comenzaron a guardar el sábado, no entraron en reposo. Por tanto, queda un reposo sabático. Y aquí está hablando del futuro. Queda un reposo sabático. O sea, había un anuncio de un reposo sabático que se dio cuando se habló de los mandamientos. Pero queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, y no se refiere al sábado,
también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues con diligencia entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la nota dice, este reposo sabático es Cristo como nuestro reposo, tipificado por la buena tierra de Canaán. Deuteronomio 12:9, Hebreos 4:8. Cristo es el reposo para los santos en 3 etapas. Número 1, en la era de la iglesia, como el Cristo celestial, aquel que reposa de su obra y está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Él es el reposo para nosotros en nuestro espíritu. Y aún dice que estamos sentados juntamente con Él en nuestro espíritu. Por eso hablábamos también, cuando entramos en la atmósfera celestial, entramos al reposo al estar sentados juntamente con Él. En el reino milenario, esa es la segunda, después que Satanás se ha quitado de esta tierra, Apocalipsis 20:1-3, Cristo con el reino será el reposo de una manera más plena para los santos vencedores, quienes serán sus correyes. Apocalipsis 20:4-6. Y quienes participarán de su reposo y lo disfrutarán en el cielo nuevo y la tierra nueva, después que todos los enemigos, incluyendo la muerte, el último enemigo, hayan sido sujetos a él. Cristo, como aquel que tiene la victoria sobre todas las cosas, será el reposo en plenitud para todos los redimidos de Dios por la eternidad. ¿Qué es todo esto? Está hablando de que el sábado judío no es exclusivamente reposo o únicamente reposo. Eso fue una sombra de la realidad. Hoy debemos experimentar, entrar en su reposo, estando en Él, en todo lo que tenemos, para luego entonces los que hayamos entrado en Él y entramos en su reposo, podremos entrar entonces en el reposo eterno que es en el milenio y luego por la eternidad. Lamentablemente, como dice aquí, muchos que quizás guarden el sábado y digan, empezó el viernes a las 6 de la tarde y de ahí para abajo, no como esto, no como lo otro, no hago esto, no hago lo otro, pero sigue ansioso, sigue preocupado, sigue pensando en sus cosas, en sus trabajos. Usted no está en reposo. Usted no está en reposo. Hoy necesitamos aprender a estar en su reposo. Y ahora sí, ahora vamos a entrar al último punto. Son tantos puntos, de verdad, que uno piensa que ya finalizó, pero queda. Ahora me acuerdo. No, aquí está. El sembrador es la persona maravillosa. Ese es el último aspecto de estos aspectos que hemos estado trabajando. El sembrador es la persona maravillosa del Señor Jesús. Y la semilla sembrada también es el Señor mismo como corporificación del Dios triuno. Y aquí igual, el bosquejo está ahí, usted va a poder profundizar. Yo quiero tocar solamente las estrellas, los lingotes de oro más serios, más profundos, para que usted pueda compenetrarlos. Y para mí no hay mejor nota que Génesis 2:15, cuando hablamos del sembrador. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Veamos esta nota. El hombre labra la tierra a fin de que la vida, especialmente el árbol de la vida, creciera para cumplir el primer aspecto del propósito de Dios, es decir, como comenzamos, expresar a Dios en su imagen. Quiere decir que cuando hablamos del árbol de la vida no es algo físico, estamos hablando de algo espiritual, y cuando hablamos que Adán perdió la oportunidad de participar del árbol de la vida y participó del árbol equivocado, no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. Pero en ese momento, Dios le dio a Adán, la capacidad de labrar la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es el corazón del hombre. La tierra es el corazón del hombre, donde Cristo como semilla se siembra como el árbol de la vida. Cuando predicamos el Evangelio hoy, necesitamos orar para que la tierra se labre en el corazón de los inconversos, para ablandar
y quebrantar su corazón, haciendo que éste se abra a los cielos para que el Espíritu como la lluvia descienda, para que Cristo crezca en el corazón de todos los inconversos. Pero en el caso nuestro, que ya está en nuestro corazón, que ya está en nuestro espíritu, todavía el Señor sigue laborando, porque necesita avanzar para llegar a la tierra, que es nuestro corazón. Pero la tierra tiene muchas piedras. He dicho muchas veces esta ilustración, que es cierta, un querido hermano, que creció en una finca y era un jovencito, y él veía que los agricultores llegaban a la finca y donde estaba su casa y sacaban muchas piedras. Limpiaban el terreno, sembraban la semilla, se iban. Pero al próximo año él volvía y los veía que estaban sacando muchas piedras otra vez. Y el tercer año él veía. Hasta que un día fue donde ellos le digo, oiga, pero yo estoy viendo que año tras año ustedes sacan muchas piedras. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que tienen esas piedras si ya ustedes las limpiaron? Y ellos le dijeron, es que estas piedras salen de lo profundo y están ocultas y van saliendo poco a poco y si no se sacan, dañan la siembra. Oiga, hermano, no hay mejor ilustración que esta, porque aquí es donde el Señor está hablándole a Adán que él necesita labrar la tierra para que lo labre y lo guarde, de tal manera que el árbol de la vida pudiera crecer. Lamentablemente, la duda vino a ser una piedra, separarse de Dios vino a ser otra piedra, las tinieblas vinieron a ser otra piedra y eventualmente no había espacio para el árbol de la vida, sino para que el hombre pensara y analizara y dirigiera su vida, obviamente inspirado, dirigido y gobernado por el enemigo. Pero el Señor sigue siendo ¿qué? El labrador. Él desea seguir buscando. Él desea que nosotros también seamos sus colaboradores en seguir buscando los corazones apropiados que estén dispuestos a sacar las piedras del fondo para que el árbol de la vida entre y se siembre en ellos. Y nosotros, por otra parte, los que ya tenemos al Señor en nuestro espíritu, que el Señor pueda finalmente, como dice en Efesios, hacer su hogar en nuestros corazones. Evalúe cuáles son las piedras que usted puede tener. ¿Usted tiene algún sentimiento en contra de alguien? ¿Usted tiene algo que usted no perdona? ¿Usted tiene algún pecado oculto que usted no ha confesado? Esas son piedras que no permite que el árbol de la vida crezca. Que el Señor nos ayude con esta visión completa del Salmo 23, tan grande, tan inmensa, que podemos estar hablando por horas. Pero esta es un gran panorama de la obra y el trabajo de Dios con todos nosotros. Señor Jesús, gracias por toda esta revelación, toda esta palabra que nos has presentado, toda la operación tuya en diferentes pasos, en diferentes maneras, en donde tú estás laborando en nosotros para que un día cada uno de nosotros podamos tener un árbol de vida florecido que te reciba en tu venida. Gracias, Señor. Amén.